Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Estábamos terminando de arreglar cuestiones tecnológicas para ver cómo no darle la espalda a nadie y estar viendo a todos. Bueno, es un enorme placer, nuestro primer foro de crítica cultural presencial híbrido. Después de tanto tiempo encerrados y aislados, y además que sea nada más y nada menos con Fermín Rodríguez. Bueno, todos nuestros alumnos ya lo conocen perfectamente, y ustedes también. Voy a hacer una presentación como corresponde, pero realmente digo que es un enorme placer porque además del trabajo intelectual de Fermín Rodríguez, de tantos textos y tantos textos, ¿no? que van saliendo y se van publicando a cada rato, artículos, ¿no? Dossier, organización de dosieres, un trabajo realmente tan productivo y siempre tan inspirador. Además de eso, bueno, Fermín es un gran amigo, colega, compañero de muchos proyectos de investigación. Así que tiene como ese agregado afectivo, digámoslo todo, ahora, es el primero presencial. Fermín Rodríguez es investigador del CONICET y flamante profesor asociado de teoría literaria, teoría y análisis literario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, flamante porque acaba de ganar un concurso de un modo espectacular. Es egresado de la carrera de Letras y de la Universidad de Buenos Aires y completó su doctorado en literatura comparada en la Universidad de Princeton. Tenemos algunos estudiantes trabajando así como tomando como espina dorsal para su inspiración, un libro de Fermín, Un desierto para la nación, la escritura del vacío, que se publicó en Eterna Cadencia en el 2010, y es coeditor y traductor, junto con otro profesor de la casa, Gabriel Giorgi, de uno de los libros que yo, francamente, no sé cómo explicarles, me siento muy orgullosa de que ese libro esté en castellano y se haya publicado en la Argentina, porque es una compilación de libros, de ensayos sobre biopolítica, pero que, bueno, no sé si lo tradujeron a alguna lengua, pero que no está, no sé, se hizo acá, no me importa, se hizo acá, está en castellano, y como toda buena compilación, arma otra cosa que lo que son esos artículos por separados. Aquellos que estábamos leyendo los ensayos sobre biopolítica y vida de Deleuze, o de Espósito, o de quien sea, o de Agamben, los habíamos leído por separado, y sí, uno cuando lee algo por separado dice, esto me resuena a tal, pero por ahí no lo voy a buscar en ese momento y después me olvido. Al tenerlos todos juntos ahí, ese recorrido que armaron, realmente produce un efecto diverso. Es como si tuviéramos, ¿no?, a todos esos pensadores discutiendo entre sí en un libro y frente a nosotros, y gracias al, digamos, al guión, el guión como un guión cinematográfico que armaron Fermín y Gabriel Giorgi, y una introducción muy importante, ¿no? También, bueno, Fermín también es traductor, escribe en distintos medios, y este último libro de él, Señales de Vida, que nos va a presentar hoy, la verdad es que para los que conocemos la obra de Fermín, termina armando, ¿no?, un perfil de un tipo de investigación, un tipo de intervención crítica absolutamente original, que tiene que ver, bueno, lo va a explicar mejor que yo, obviamente, pero tiene que ver con leer la literatura junto con formas de poder y para pensar la imaginación, ¿no?, cómo la imaginación y los distintos regímenes de sentido se corresponden, no se corresponden, se contradicen, pero van acompañados de otros regímenes de poder. Y este libro, entonces, o sea, para mí leerlos en conjunto con Un desierto para la nación, no lo leí todo, leí solo lo que él nos ha traído hoy, pero imagino, gracias a ese prólogo, que es como la contracara de Desierto para la Nación,
Un desierto para la nación, porque, bueno, retoma muchas de las perspectivas críticas con otros materiales, pero las perspectivas críticas y también las transforma, ¿no? Las va modificando. Así que nada más, los dejo con él, para mí es un enorme placer que estemos aquí finalmente. Bueno, gracias, Flor. Gracias, gracias, Edgar, por la invitación. Bueno, gracias por estar acá y a las amigas que están en cámara, los veo acá. Voy a estar con un poco una mirada estrábica, digamos, ¿no? Mirando en una dirección y otra, perdonen, que no maneje bien las cámaras, ¿no? No, agradezco mucho, realmente, y me impuse venir presencial para salir un poco y recuperar un poco la lógica de la clase, la improvisación, y bueno, la gestualidad, un poco recortado por el barbijo, ¿no? En cuanto a gestualidad, pero bueno, también recuperar esa dimensión física que supone una clase que supongo que todas la estamos extrañando, ¿no? La estuvimos extrañando. El libro de ensayos de biopolítica no está traducido, pero está pirateado, ¿no? Creo que es una edición pirata en Chile, creo, ¿no? Que nos puso muy contentos. Así que bueno, nada, que te pirateen es llegar a algo, ¿no? No conseguir algo, en algún sentido. Bueno, no, gracias por la intro, y sí, en algún sentido les voy a presentar un libro que, bueno, si todo sale bien, va a salir, supongo que el año que viene, en marzo, espero, por la editorial Edubín, ¿sí? Que en algún sentido sí, continúa. Yo escribí hace unos años un libro sobre el desierto, ¿no? sobre la imaginación espacial, digamos, y el territorio como dispositivo, ¿no? Para leer en serie literatura, pero no solo literatura, ¿no? También discursos científicos, naturalistas, militares, geógrafos, ¿no? Se trataba de pensar en cierto afuera, ¿no? Que iba definiendo los procesos de modernización, ¿no? El Estado era lo que iba llegando, ¿no? Una especie de máquina territorial, de avance territorial sobre una afuera que había que ir integrando, absorbiendo, ¿no? Por medio de exclusiones, ¿no? Y de golpe lo que me encontré en el salto de nuestro siglo, ¿sí? 100 años después casi, era un espacio que se iba definiendo, que la literatura empezó a cartografiar, ¿sí? Cuando el Estado se retiró, ¿no? Un desierto por la nación era un libro del final del siglo XIX, era qué pasaba ahí donde el Estado todavía no había llegado, ¿no? Y llegaba con sus dispositivos y máquinas de violencia y sus discursos capitalistas, ¿no? ¿Qué pasa? 100 años después, ahí donde el Estado se retira, digamos, ¿sí? De sus funciones tradicionales, por decirlo de algún modo, ¿no? Para hacer aparecer una serie de espacios, de sujetos, ¿sí? De relaciones que me parece que la literatura pudo captar, ¿sí? Pudo captar antes que otros discursos. En este sentido que, gracias Flor, se trataría de algo así como un libro de imaginación política, ¿no? Una serie de ficciones, ¿no? Una serie de relatos que de algún modo hicieron realidad con los medios de la literatura, ¿sí? o por las vías, por los procedimientos, con los materiales de la literatura, una serie de transformaciones en las relaciones de poder y en el orden de los cuerpos que era imperceptible, ¿sí? Para podríamos llamar, las ficciones dominantes, ¿no? O las ficciones consensuales de ese momento, ¿sí? Hace poquito leía una entrevista que le hacen a Foucault, que está algo muy lindo de que mientras la ciencia descubre lo que está oculto, ¿sí? La filosofía hace visible lo que es visible, ¿no? No se trata de ir al oculto, sino de hacer visible lo que es visible, ¿no? Hacer aparecer aquello que es de tan próximo, ¿sí? De tan inmediato, de tan vinculado a nosotros mismos, ¿sí? Pasa desapercibido, ¿no? De algún modo, me parece que la función crítica de la literatura, o de este corpus, digamos, que
construí, ¿no? Hace visible lo visible, ¿no? En un momento donde uno podría decir, la ciudad estaba llena de cartas robadas, ¿no? A la manera del cuento de Poe, ¿no? Pero hacía falta de algún modo nombrarlo, señalarlo, darle relieve, recortarlo, ¿no? Para darle un estatuto del orden del lenguaje o de lo visible. También la idea de que la literatura hace realidad, ¿no? Como decimos de un sueño, ¿no? O como decimos de un mal sueño, que hace realidad, ¿no? Una literatura que no está tanto en función de representar lo que ya estaba allí, ¿no? Sino de, otra vez, con sus medios, ahí me parece que estaría lo específico de la literatura. La literatura no piensa o no habla de algo muy diferente de lo que está hablando una sociedad, pero lo hace a su manera, desde su ángulo, con sus procedimientos, con sus materiales, ¿no? En ese sentido no se trata tanto de representar lo que está pasando, ¿no? Sino de hacer realidad, de algún modo, ¿no? Y esto por momentos tiene una connotación muy sombría en el corpus que trabajé, ¿no? Hacer realidad eso, insisto, que estaba allí, ¿sí? Pero no correspondía al orden de lo visible y de lo decible en los discursos dominantes. ¿Sí? En ese sentido, uno puede decir que fue la anticipación, ¿no? La anticipación, la temporalidad que domina en estos textos, ¿sí? Que se la vieron venir, ¿no? Ahí a donde a nosotros se nos venía algo encima, ¿no? Había una serie de textos que estaban avisando, ¿no? Que estaban avisando, que estaban anticipándose, ¿no? Que la vieron venir. Un nuevo régimen de realidad, un nuevo régimen de subjetividad, ¿sí? Que podríamos llamar una neoliberalización, pero no solo del Estado y de la economía, ¿no? Sino también de las formas de vida y de subjetividad marcadas por la precarización, ¿no? Eso de algún modo lo que pone en marcha, ¿sí? Pone en marcha este corpus. No habría entonces ficciones frente a la realidad, sino ficción contra ficción. ¿Sí? La ficción del arte, la ficción de la literatura, frente a lo que podríamos llamar la ficción dominante, que en los años 90, es ahí donde corto más o menos para empezar a hablar de señales de vida, una ficción dominante que decía, celebraba el fin de la historia, ¿eh? El fin de la historia, el fin de los grandes relatos de emancipación y el fin del arte crítico. ¿Sí? Creo que a ese relato del fin de la historia, ¿sí? La literatura le opone, la literatura, uno puede decir, que sabe hacer con los finales, ¿no? Que sabe algo de cómo cerrar, cómo terminar una historia, ¿no? Que problematiza los finales, viene de algún modo a desafiar. ¿No? La literatura, uno puede decir que no ve nada duradero, ¿no? Sabe hacer finales, por lo tanto, puede justamente, en algún sentido, mimetizarse con estos relatos del fin de la historia, pero no por el fin de la historia mismo, no por la destrucción que supone el fin de la historia, ¿no? Sino ¿sí? No por los escombros mismos, dice Benjamin, ¿no? No se trata de hacer escombros, no se trata de destruir, ¿no? Cuando habla de la crítica destruye, pero no con el solo ánimo de hacer escombros, ¿no? Sino por el camino que pasa por el medio, dice Benjamin, ¿no? No solo por los escombros, sino por el camino que pasa por el medio. Me parece que este momento de clima muy fin de la historia, como dice algún texto de César Aira, ¿sí? El clima final de la historia, ¿sí? Que está en la realidad, que está en la literatura, ¿sí? Que está en la literatura, no solo es mímesis de algún modo, ¿sí? O hay un momento de mímesis, pero que se trata de atravesar, ¿no? No por los escombros mismos, sino para, ¿sí? Buscar o trazar o imaginar un camino, ¿sí? Entre los escombros. En ese sentido, que la literatura se pone a contar, ¿sí? El final de la historia. Y hay una crítica, de algún modo, que se monta sobre estos textos, una crítica que sale del repliegue académico y que se identifica con la literatura y sus procedimientos, ¿no? Acá nada, un par de
de menciones a cómo trabajé de algún modo el corpus de una serie de textos literarios, no sé si llamarle novelas, ¿no? Entre más o menos principios del 90 y 2010, ¿sí? 2010. A partir de un trabajo de escritura, donde, digamos, el relato se vuelve. El punto de partida sería que la literatura sabe algo, ¿no? Sabe algo, y sabe de una manera, ¿sí? Específica. En ese sentido, el relato, y no solo el relato literario, el relato de la crítica se vuelve un instrumento de intelección crítica. La idea de usar el relato como procedimiento crítico, ¿no? La idea de relato como forma cognitiva. El relato como, si quieren, hasta performativa de la crítica. Me identifico de algún modo con esa crítica que cuenta una historia, ¿no? O que use la literatura para contar una historia, ¿no? Porque me parece que en ese momento de identificación con el objeto pasa algo, ¿sí? O mejor dicho, no tanto con un objeto, con una praxis, ¿sí? Pasa algo del orden del saber. Pasa en el sentido casi literal del término, ¿no? Pasa algo del texto al discurso crítico. En este sentido, ¿sí? Lo que me ponía en problemas a la hora de hacer proliferar una escritura era algo así como la posición narrativa que tenía como crítico, ¿sí? Como crítico o como modo de entender la crítica. O sea, cuento el argumento, algo que probablemente ustedes a sus estudiantes digan, no me cuenten el argumento, analicen, ¿no? Bueno, cuento el argumento, ¿no? O el argumento me parece uno de los materiales, si es que se trata de argumento, ¿sí? A la hora de pensar en estos textos. A tener entonces el título que les propongo, ¿no? Las señales de vida. En principio, hablar de señales de vida me permite separarme de la historia. Las señales de vida, ¿sí? No son parte de la historia. Porque la historia supone una construcción progresiva del sentido. Mientras que de lo que se trata en estos textos es de mapear un proceso abierto, donde las relaciones no son causales, ¿sí? Ni se organizan a la luz de un final. Uno de los problemas es la forma de estos textos. ¿Sí? La forma de estos textos textos de Matilde Sánchez, de Sergio Chelfek, de Zetaraira, ¿no? Donde justamente la perfección formal no está para nada en primer plano, ¿sí? Es más, uno podría sospechar que se trata de textos que se arrancan o se sustraen, ¿sí? Podríamos decir, de la literatura como artificio, ¿sí? El impulso formal que domina la literatura de los 80. Bueno, Sandra lo trabajó mucho, Sandra Contreras, a partir de Saraida, ¿no? Toda esa pulsión formalista de la literatura de los 80 se deshace, ¿sí? Se deshace en textos que sospechan, por decirlo de algún modo, ¿no? De la perfección formal, ¿sí? Lo cual no significa que no tengan forma, en todo caso habría que pensar que ahí se está revisando la noción de forma, ¿sí? Entonces, procesos abiertos, ¿sí? Procesos abiertos donde las relaciones no son causales, ¿sí? Por eso digo de vida y no de realidad. Hablar de vida, ¿no? Y no de realidad. De hablar de un proceso de variación, un proceso de diferenciación, un proceso no individuado, ¿sí? No individuado. Por ejemplo, encontré en todos estos libros muchos acontecimientos atmosféricos, ¿no? Muchas tormentas, inundaciones, ¿sí? Sequías, calores, fríos, ¿no? Hay como
totalidades atmosféricas, para decirlo de un modo, donde, bueno, evidentemente las relaciones no son causales, ¿no? Esta idea envolvente, ¿sí? Muy concreta, porque se puede sentir en el aire. Uno de los libros que analiza es justamente el aire, de Sergio Schaeffer, ¿sí? Y el aire es, entre muchas cosas, justamente este aire, ¿sí? Este aire, esta atmósfera, estos climas, ¿sí? Que aparecen en el texto, siempre al borde de lo nombrable, ¿no? Es algo muy concreto, que se siente en el cuerpo de los personajes, pero que no se termina de nombrar, ¿no? La inminencia, ¿no? Hay un sentido de la inminencia en los textos, ¿no? Que tiene que ver justamente con leer, ¿sí? En otro nivel, en otro régimen, que el régimen de la significación, que dice, que nombra, que explica, que articula, lo que está antes explica lo que viene después, ¿no? Todo eso estaría de algún modo, ¿sí? Envuelto, difuminado, quebrado, etcétera, por estos climas, ¿sí? O estos climas que están en primer plano en la novela, ¿sí? La vida, entonces, no como algo del orden de lo que es, ¿no? Como decimos que la realidad es, sino del orden de lo que acontece, del orden de lo que pasa, ¿sí? La vida del orden de lo que pasa, no de lo que es, lo que acontece, lo que adviene. Cuando sube a la superficie del discurso, desde una especie de fondo preindividual, ¿sí? Preindividual, no formado, ¿sí? No formado, no recortado, no definido. La vida que adviene al lenguaje, uno podría decir, a lo nombrable del lenguaje, a través de rupturas en el orden de la realidad, en el orden de las palabras, en el orden de los cuerpos, ¿sí? Que asignan lugares, que asignan nombres, que definen las ficciones dominantes, ¿no? Esos lugares donde surge algo, ¿sí? Preindividual, donde surge, ¿sí? Una composición, ¿sí? De relaciones que no se pueden terminar de nombrar, ¿no? Por eso el clima, ¿no? Con los climas. Por ejemplo, la narradora del desperdicio, una novela de Matilde Sánchez, ¿sí? Es interesante porque es una profesora de literatura que enseña en la universidad a los formalistas rusos, que enseña parodia, que enseña tiniano, que enseña extrañamiento, etc. Deja todo, larga todo y se va al campo a hacerse cargo de una herencia familiar y uno puede decir, bueno, deja la literatura, deja la carrera, mejor dicho, deja la crítica y se va a los espacios abiertos, digamos, a enseñarle tiniano en una escuela secundaria y Shklovsky a sus alumnos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que de noche trabajan de liebreros, ¿no? Es un momento de crisis y de golpe la liebre, ¿sí? La caza de la liebre se vuelve un recurso, ¿sí? Un recurso casi decimonónico. Ya Rosas escribía instrucciones a los capataces para que los llevaran a robar a las liebres y los bichos, digamos, ¿no? Pero bueno, acá es una industria de exportación, ¿no? Que empieza con la liebre, que no es de nadie, es un ganado, digamos. De golpe esa parodia que el personaje del desperdicio, ¿no? Estudiantiniano, aparece de algún modo, ¿sí? Estos libros son algo así como parodia de los gauchos o de los pastores ganaderos, ¿no? Es decir, eso que estaba en los textos, o eso que se enseña a partir de los textos, ¿sí? Estalla o se expande, ¿sí? Se expande en una realidad donde pasan estas cosas que no tienen nombre, ¿no? Y que la narradora vuelve visible, ¿no? Escucha, por ejemplo, caballos en la ciudad. En la ciudad se escucha a la noche, se empezaron a escuchar los cascos de los caballos, ¿no? En la ciudad. Los cascos de los caballos que están juntando basura, ¿no? O hay olor a pis. ¿No? Hay gente que empezó a hacer pis en la vía pública, ¿no? Como señales de una transformación que todavía no tiene nombre, ¿no? La narradora le habla de un giro rústico, ¿no? Es decir, cuando los discursos dominantes hablan de modernización, de golpe hay alguien que capta, ¿sí? Como murmullo, ¿sí? Como
sensorialmente, el olfato, el oído, etcétera, ¿no? ¿Sí? Estas marcas inquietantes de algo que está ocurriendo podríamos decir, en el reverso de la modernización. ¿Sí? En la radio no se escuchan más instrumentos eléctricos, dice, ¿no? Se escucha mucho bombo, mucha guitarra, ¿no? Pero se dejaron de predominar los instrumentos eléctricos, ¿no? Los remedios no tienen nombre, no tienen marca, son medios genéricos, ¿no? Digo, en cada página uno puede encontrar, ¿sí? Alguien que está captando justamente, ¿no? Al vuelo, como quien dice, ¿sí? Estas marcas, ¿sí? Marcas de la catástrofe, ¿sí? De lo que están teniendo lugar de la precarización de la vida, de la precarización de la existencia, etc. Los climas, las atmósferas, otra vez, ¿no? Lo que está entre los cuerpos, ¿sí? Lo que circula y lo que emerge en los contactos, en las fricciones, en las conexiones, ¿sí? Por eso parte de la estrategia un poco del libro es el armado de corpus, ¿no? De relaciones, figuras, ir siguiendo una figura en varios textos, ¿no? Ir siguiendo las relaciones que, no, insisto, no son argumentales o históricas, ¿sí? En el sentido de los grandes relatos de la historia. Sociedades precarias. ¿Sí? Las señales de vida son señales precarias, de baja visibilidad, podríamos decir, ¿sí? Que nos llevan las marcas del heroísmo, la tradición, la revuelta, ¿no? El deseo, ¿no? Los grandes relatos de la cultura, de las culturas de las modernizaciones latinoamericanas, ¿sí? Que están hechos de signos fuertes, ¿no? Piensen en el boom, ¿no? Entonces, esos personajes fuertes, ¿no? Fuertemente, que producen identificaciones fuertes, identificaciones con lo nacional, con la ciudadanía, etcétera, ¿no? Faltan justamente en la baja visibilidad de estas señales de vida, donde lo más importante es lo biológico, lo somático, lo estético, si por estético entendemos el discurso del cuerpo y de los sentidos. Cuerpos definidos no ideológicamente, discursivamente, ¿no? Sino por lo que son capaces de hacer, y sobre todo de padecer, de ser afectados. ¿Sí? Un capítulo del libro que se llama El aguante, ¿no? El aguante es una canción de Charly García, bueno, en muchas cosas, por supuesto, García lo captó en algún momento, ¿no? El sujeto, el cuerpo que aguanta, ¿no? No resiste, ¿eh? Eso no existía, no existía el aguante antes del 90, ¿no? Creo que viene del fútbol, etc. Pero digo, el aguante no es la resistencia, ¿sí? No es la firmeza, no es la posición, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Tampoco es la derrota, ¿sí? Si hay algo que aguanta, es algo que todavía de algún modo, ¿sí? De algún modo no fue tumbado o derribado, ¿no? Me parece que hay ahí algo, ¿no? De grados, de intensidades, otra vez lo que no tiene nombre, ¿no? La intensidad, ¿no? Intensidades de firmeza, ¿sí? De resistencia que un cuerpo le pone a otro, ¿no? Que se juega en estas relaciones. ¿Cómo voy con el tiempo? Mal, supongo. Como quieras, termina, sí. No, bueno, puedo decir un par de cositas más, ¿sí? Y cerrar, y en todo caso dejarlo para las preguntas, ¿no? No, me interesaba en todo esto, y vuelvo a la cuestión de los climas y las atmósferas, ¿no? La idea de escribir para estos escritores, para estas escritoras, es huir de la forma. ¿Sí? Es huir de la forma. Para después hacer ver y percibir algo que está en ruptura, podemos decir, con el orden fijo de la realidad. Claro, lo que pasa es que huir de la forma es no necesariamente, o no solamente, instalarse en la no forma, ¿no? Sino producir una forma nueva, ¿no? También acá hay una generación de formas nuevas que no son solo formas textuales como formas de vida. ¿Sí? Lo que produce
este trabajo de la escritura, ¿sí? Y lo que la literatura está haciendo, podemos decir, con sus propios medios, es una generación y una proliferación de formas de vida nueva y de nuevos sujetos. Y acá es donde se disputa con el neoliberalismo, que es algo más que una economía, ¿sí? Sino que es una economía subjetiva, si quiere, una producción de subjetividad. ¿No? De golpe es el desempleado, los nuevos pobres, el ama de casa precarizada, los chicos de la calle, ¿no? Lo que empieza a aparecer en los intersticios, ¿sí? Y esta desconfianza de la profesión formal en serie con la crisis, ¿no? Podemos decir que justamente el desafío de esta literatura es darle de algún modo, darle expresión a la crisis, ¿no? ¿Qué sería una subjetividad de la crisis? ¿Qué sería una forma de la crisis? ¿Sí? La crisis además ya no como una excepción, ¿no? Sino como un estado, como una especie de nueva normalidad, ¿no? Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero bueno, en el 2001, ¿sí? La crisis se instaló de algún modo, ¿no? Se instaló como una especie de normalidad, ¿no? Tuvo algo de acontecimiento, ¿no? Pero se quedó, de algún modo, ¿sí? Se quedó y volviendo visible, ¿sí? Una serie no era fruto de esto que la literatura estaba circulando. Dos cosas más y cierto, ¿sí? Primero, una cuestión de temporalidad, ¿no? Que define estos textos. El tiempo del progreso, ¿sí? Queda sustituido por esto que Barthes llama el tiempo que hace, ¿no? El tiempo que hace. El tiempo entonces no como sucesión de acontecimientos históricos, sino el tiempo como esta acumulación de acontecimientos materiales que encuentran en la meteorología, ¿sí? Una zona de reconocimiento. Eso que está actuando sobre cuerpos, sobre los cuerpos, eso que está actuando sobre las cosas, sí que pueden ser de todo medidas con una escala, ¿sí? Discursiva, ¿sí? En ese sentido, están todo el tiempo estos libros aflorando nuevas temporalidades, ¿sí? Matilde Sánchez habla, por ejemplo, de un giro rústico, ¿no? Hay una temporalidad premoderna, ¿sí? Que aparece con estos libreros, una especie de lumpenaje, ¿sí? Pastoril, rural, ¿sí? Que no existía, y que remite a tiempos, a la premodernidad, ¿no? Pero ahí se altera o se conmueve completamente el relato del progreso, ¿no? No hay progresión o la modernización como relato del progreso. Y finalmente, cuestiones espaciales, ¿sí? Otra vez, la literatura latinoamericana, una literatura latinoamericana interviniendo en luchas por la organización espacial del poder. Son una literatura dándole definiciones espaciales al problema de la organización del poder y del territorio. Se da básicamente a partir de una transformación del sentido de la frontera. La frontera ya no pasa tanto por el territorio, como las fronteras del siglo XIX, sino por los cuerpos. Los espacios territorio se desplazan a espacios población, codificados por el mercado, es decir, por un entramado de poderes y controles que ya no tienen al Estado Nacional como referencia. En este sentido, me gustaba jugar con la idea de que gobernar es otra vez poblar, ¿no? Gobernar es poblar era la frase de los liberales argentinos del siglo XIX como proyecto regular, proyecto modernizador, ¿sí? Y que apuntaba a la inmigración. Gobernar es otra vez poblar, pero en un sentido diferente de la población, ¿no? Poblar es ahora no distribuir
cuerpos adentro y afuera de fronteras nacionales, de fronteras que definían un lado de civilizatorio, pleno de cuerpos dóciles, ¿sí? El cuerpo del ciudadano, ¿sí? La producción del ciudadano en el trabajo o en el ejército, frente del otro lado al cuerpo indómito de la barbarie, el estado de la naturaleza, que incluía no solo animales, vegetales y minerales, sino también el cuerpo del gaucho y el cuerpo del indio, ¿no? Ahora bien, en el siglo XX el poder no se ejerce tanto sobre el sujeto de derecho como sobre cuerpos vivos, ¿sí? En este sentido, la población no coincide con la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía justamente era el sujeto, ¿sí? El sujeto al que tendría la máquina territorial del siglo XIX, se trata ahora de una población, ¿sí? Este cuerpo definido a partir de rasgos biológicos, ¿sí? A rasgos que tenemos todos por el hecho de ser vivos, en el subsuelo existieron de las diferencias políticas, ¿sí? En el subsuelo de las diferencias nacionales, de las diferencias de género, de raza, etc., se juega justamente este desplazamiento, ¿sí? Hacia el sexo, la enfermedad, la salud, el trabajo, ¿sí? El lenguaje, ¿no? La capacidad de un cuerpo, ¿sí? Que lo define como cuerpo. En este sentido, sí, es una literatura que hace población, en este sentido, ¿no? ¿Sí? Desplaza la ciudadanía al campo de la población. Bueno, hasta acá lo que tenía un poco para contarles, perdón si me excedí. Bueno, abrimos las preguntas o comentarios presentes o híbridos. Existencia híbrida. Remotas o encarnadas. No sé si alguien quiere. No, pero yo estoy muy emocionada de ver a todos los alumnos en carne y hueso. Una especie de Señal de mucha vida. Señal de vida, exactamente. Convocaron. Bueno, Edgar, ¿querías Sí, empezar? yo puedo, quería hacer un par de reacciones y también hacerte un par de preguntas o alguna pregunta para estar más igual. Primero, bueno, la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó mucho, también tu exposición. Bueno, es un texto que me sirvió mucho para pensar, bueno, las resistencias y el aguante de la literatura o las versiones de la literatura. Y bueno, tengo algunas preguntas por ahí bien metodológicas, en el sentido de también entender un poco más cómo sigue, ¿no? Vos presentaste un poco parte de la introducción, cómo decidiste ese corpus, ese recorte. Entiendo por el índice que compartiste también que hay una cierta selección que incluye empieza con Malvinas, con Foucault, con Pichiciegos. Me gustaría saber un poco más sobre esa selección y también sobre algo que decías en tu exposición de este relato o ese cuento que haces como crítico que implica, bueno, ahí toda una serie de autores. Y que vos vas eligiendo también determinados títulos que me parecieron me inspiraron mucho ahora, me parecieron muy productivos. Y también hacia el final veo que ahí cómo trabajás con la noción de literatura argentina, porque entiendo que es la mayoría, ¿no? de materiales o no. Entonces, quiero preguntarte cómo fue ese proceso también al pensar, bueno, las relaciones con lo latinoamericano, con el Estado, ¿no? Donde ahí intervienen por ahí los relatos dominantes de gobernar es poblar, por ahí en otros espacios no funciona un poco de otra manera. También una referencia que quería traer, que justo tuvimos una de las defensas de la maestría en la gestión de la cultura la semana pasada, de un trabajo que dirigió Florencia, que era sobre Cromañón y sobre
bueno, Cemento y la cultura del aguante, del rock, que también es de, bueno, ahí de esas, ¿no? 2004, 2005, ¿no? Esa tragedia que también me parece que hay otras... El recorrido histórico de la tesis de Diego es muy semejante al recorrido o sea, con otros materiales, ¿no? Vienen con materiales más de rock y de... Pero sí, me resonó mucho lo que dijiste del aguante, porque digo, tal cual, sí, antes no se hablaba, es verdad, antes no, era resistencia, no aguante, ¿no? O sea, hay un cambio ahí de vocabulario que evidentemente significa algo. Es muy ambivalente, ¿no? Digo, también está connotación heroica, ¿no? El aguante es otra cosa. Es otra cosa. Una de las partes que disfruté más escribiendo es esta parte de una novela de Aira, la prueba. Estaba escribiendo sobre supermercados. Había trabajado en mano de obra de Amel Altit. Y la prueba justamente es una historia de amor, ¿sí? Es una novelita aérea que es una historia de amor que terminan con dos chicas punk haciendo estallar un supermercado que se llama Disco, ¿no? Digo, es el disco, pero también está la música dando vuelta, ¿no? También es el supermercado del disco, porque justo intervino, y esto iba al tipo de trabajo, ¿no? En principios de los años 90, The Cure estuvo en Argentina, tocó en una cancha de fútbol muy cerquita de la Facultad de Letras, la cancha de Ferro, y fue un momento de pánico moral que muchas subculturas, ¿sí?, acumulan, ¿no? De golpe aparecieron todos los diarios, ¿no? Porque había sido un desastre, se habían enfrentado los punk con la policía y habían mordido a un perro, ¿no? A un perro policía, ¿no? Bueno, nada, eso salió en todos los diarios, ¿no? Bueno, estaba circulando, The Cure estaba circulando, digamos, vía el pánico moral, ¿no? En la serie aparecieron los punks porteños, totalmente estigmatizados, como joven peligroso, ¿no? Y esta porosidad que tiene Aira, ¿no? Esto pasó muy cerca de la zona de influencia del barrio de Flores, que es el barrio de Aira, ¿no? Con esa porosidad que tiene Aira para estas cosas, ¿no? Eso de golpe aparecen las chicas punk, ¿no? Que no conocen al cantante de Cure, ¿no? Bueno, muy gracioso toda la relación que son punk, pero no tienen ninguna referencia al universo de consumos punk, ¿no? Bueno, digo esto para primero hablar de un poco, primero secuencia, ¿no? Y había algo así como un motivo, ¿no? El supermercado, la localización justamente de un espacio de poder, ¿no? Ya no es la escuela, el cuartel, el encierro, ¿no? Es el supermercado, ¿no? Es decir, la subjetividad se juega en un espacio que no es el espacio tradicional de construcción de ciudadanía, ¿sí? No es un lugar, no es la fábrica de los desarrollismos, ¿no? No es la escuela, ¿sí? No es la escuela, no es la cárcel, ¿sí? De los encierros disciplinarios, del Estado, de las instituciones, del Estado moderno, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Que terminaba volando por los aires y que termina en otro cuento de ella que se llama El Carrito, justamente, donde un carrito se pone a hablar, ¿no? Un carrito de supermercado se pone a hablar y le dice al oído al que lo lleva, ¿no? Yo soy el mal. ¿No? Digo, así más o menos trabajaba la secuencia, ¿no? La secuencia. Pero también hay una meta, si querés, o una capa biográfica, por decirlo, porque son los textos que leí cuando estudiaba, ¿no? Cuando era estudiante. Casi todos los textos, ¿sí? Los leí en algún momento, ¿sí? Tal vez sin entenderlo mucho o sin poder hacer demasiado, ¿no? A la hora de escribir sobre esos textos en los 90, ¿no? Así que también son textos que en muchos casos me sirvieron, digamos, para recuperar, ¿sí? esos años de lectura, digamos, ¿no? De lectura donde se trataba de leer incluso los intersticios de lo que era en ese momento la carrera, ¿no?
eran textos que bien no sabías qué hacer, no sabías bien de dónde venían, ¿no? Si estabas leyendo a Saer, a Puig, a Aira, perdón, no quise decir Aira, Saer, Borges, Puig, que dominaban un poco las lecturas en ese momento, ¿no? No sabías mucho qué hacer, ¿no? Con estos textos que, otra vez, ¿sí? Ponen en crisis de algún modo la forma, ¿sí? Decía hace rato, el teatro como artificio, ¿no? La definición formal y el espacio textual, ¿no? Se trata en efecto de algo que sale, ¿no? Algo de salir de un lugar, ¿sí? A otro para encontrarse en estos espacios, ¿sí? Espacios que, que hay que mapear porque de algún modo no tienen referencia dentro de la literatura nacional, ¿sí? Fíjate que estoy pensando en una novela de Vallejo que trabajo, que es La Virgen del Sicario, donde todo el tema es el exterminio, ¿no? La solución étnica, la solución política y social, ¿no? Para la violencia política de Medellín, es para el narrador de La Virgen del Sicario, es un problema poblacional, ¿sí? Donde se juega todo el tiempo la cuestión de la reproducción, ¿no? Y hay alegatos a favor del aborto para evitar la reproducción, ¿no? Y lo que el texto recomienda, anticipando, ¿no? Lo que Gabriel trabajó como discursos del odio, los blogs, ¿no? Esos blogs de los diarios del odio, ¿sí? Esas cloacas del lenguaje, ¿sí? Que aparecen en los comentarios de los lectores de La Nación o de Clarín, ¿no? Ya estaban en la literatura de Vallejo, ¿no? En la superficie, circulando, ¿sí? Circulando, porque estaban circulando, ¿no? ¿no? Por supuesto que la novela de Vallejo en ese momento reforma la Constitución, que hay en los 90, bueno, hubo toda una corriente de reforma de la Constitución en los 90 en Latinoamérica, ¿no? Pero a la hora de salir un poco de la literatura argentina, me encontraba por momentos, ¿sí? Por momentos, no puede ser algo tan sistemático tal vez, pero sí encontraba motivos o encontraba figuras, ¿sí? Que me permitían experimentar con el corpus de alguna manera, ¿no? Y me parece que parte del procedimiento de una crítica de escritor frustrado, por decirlo de algún modo, ¿no? Es apostar a la construcción de corpus, ¿no? Parte de una crítica que relata es una crítica que inventa un corpus, en algún sentido, ¿sí? En vez de ir a un corpus que ya está ahí, ¿sí? Y en cuanto a los cuchicillos, me parecía que el arco de textos, el arco, la periodización de los textos, porque es un género que empieza y termina también. No sé si en algún sentido hoy que leemos desde la no ficción, desde el archivo, las ficciones de archivo, desde la literatura inespecífica, como menciona Flor, ¿no? De algún modo podemos releer estos textos, pero al mismo sentido es un género que se cerró o que se clausuró, me parece, ¿no? Como género, ¿no? Y en ese sentido me parecía que Folkwill daba algo así como la música mental, ¿no? Del arco periódico, ¿no? Junto tres textos de Folkwill, uno de los 80, otro de los 90 y otro de los 2000, ¿no? Pichiciegos, Vivir afuera, como la novela de los 90, y La introducción, que es una novela póstuma, ¿sí? Que salió en 2010, ¿sí? Después de que Folkwill murió, ¿sí? Me parecía que ahí se podía trazar, ¿sí? Un arco que definía de algún modo al género. ¿Sí? Creo que estas secciones de vida, ¿no? Estas escalas de vida, saturando, ¿sí? una serie de textos. ¿Sí? Los Pichiciegos de siempre es un poquito anterior a los 90, pero es una novela que está anticipando, ¿sí? Esto que en los 90, de algún modo, la literatura ya percibió, ya captó y ya está revisando, ¿no? Si mal no recuerdo, justamente era una especie de dispositivo de supervivencia que monta una serie de jóvenes, que no son los jóvenes de la democracia, ¿no? De los 80, ¿no? Son los jóvenes que vinieron después, ¿no? Los escépticos de la democracia, ¿no? Los desempleados, los que no tienen trabajo, ¿no? Los jóvenes menemistas, por decirlo de algún modo, en el lenguaje político de Argentina, ¿no? Que monta una especie de dispositivo económico de supervivencia, sustrayéndose al dispositivo nacional de ciudadanía por excelencia, que es el ejército, ¿no? Me parecía que había ya algo ahí,
¿sí? Bueno, el subtítulo de Pichillos es Visiones, ¿no? De una batalla subterránea, ¿no? Vos trabajaste mucho este discurso visionario, ¿no? O sea, que trabaja con visiones, trabaja con percepciones, afectos, etcétera, ¿no? Pero también anticipa, ¿no? Esta capacidad que tenía Tocqueville de anticipación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Benjamín. Hola, a mí. Hola. No, yo me preguntaba, pues, bueno, ¿Se escucha? Perdona, ¿ya se escucha? Que esta vez falta un poco de información. pues sí, no, No, no te escucho. No. pues sí, estoy acá. No, sí, hay que acercar el micrófono. Una amiga. No, me preguntaba por la, ¿no? Porque en la introducción gira mucho en torno, ¿no? a la dimensión de la noción de precariedad, ¿no? Y sobre, ¿no? la idea de señales de vida, ¿no? Entonces, si en algún, no sé si pensaste o si como en los capítulos, ¿no? que no vimos, está, digamos, puesta esta idea, digamos, de precariedad, ¿no? Pensarla no solo en relación a los personajes o los sujetos, sino ¿no? a lo no humano, ¿no? Las formas de vida que vos las mencionaste, ¿no? Me mencionaste, bueno, los conejos que salen a cazar a la noche o el caballo, ¿no? Como de pensar una suerte de precariedad extendida, no solo en torno a los sujetos. Totalmente. Sí, la idea era justamente, otra vez, mantener algo así como la singularidad del discurso estético, el discurso literario sobre otros discursos. La vida precaria o la precariedad, ¿no? Es una categoría que está trabajada, ¿no? en la ciencia política, está trabajada en la filosofía política, está trabajada en la sociología, ¿no? Me parecía que nosotros podíamos decir de otra manera, de algún modo, ¿no? Y de otro ángulo, ¿sí? Primero empezando por, otra vez, esta fragilización de la forma, ¿no? Escrituras, ¿sí? Que huyen de algún modo de la forma fuerte, ¿no? Del momento fuerte de construcción, ¿no? La velocidad de Ánguila, por ejemplo, ¿no? Ese impulso, ¿no? Hacia adelante, que es también un impulso a salir, ¿no? A salir de la página, a salir de la literatura. Me parece que hay algo, ¿no? Que puedo leer en la escritura, no voy a decir en la forma, ¿no? Que es esta inestabilidad, esta versatilidad de materiales, ¿no? Esta inestabilidad de las construcciones, ¿no? Que apenas te agarran algo, enseguida se desarma, ¿no? Es decir, esta lógica, ¿sí? Esta lógica que no deja nada en pie, ¿no? Que no deja nada en pie. Eso por un lado. Y sí, claramente lo que se va construyendo en esta dimensión son estas alianzas, por decirlo de algún modo, ¿no? De algo que se va expandiendo, en tanto la vida es algo que atraviesa, ¿sí? O lo mismo permite pensar, ¿sí? En algo que está atravesando, ¿sí? Formas y asignaciones, ¿sí? Y jerarquías de lo humano en lo no humano, ¿no? O hasta reinos, ¿no? Hay toda una geología, de algún modo, de juego en los textos. Están las cuevas de los pichillos, que se pone el nombre de un animal, ¿no? Está esa cueva, ¿no? Están excavaciones. La introducción es una novela de Tocqueville sobre un pozo termal, ¿sí? Un pozo termal que descubre en la zona de Ceuta, ¿sí? Y que está en el centro de un complejo turístico, ¿no? Etcétera, ¿no? Otro pozo, la Virgen Cabeza, ¿sí? Que es la construcción, ¿sí? De una especie de espacio liberado, ¿sí? En torno justamente a un pozo, ¿sí? A un geyser, una especie de geyser por el que emergen, ¿sí? Los muertos de la historia, ¿no? Es decir, hay toda están los pozos hacia los que se asoma el personaje del aire, que mira desde arriba de los edificios, ¿no? Mira la crisis, ¿sí? Una especie de pozo, ¿no? Una manera muy sintomática, porque lo que descubre el personaje del aire es una especie de vista misteria en las terrazas de los edificios, ¿no? O sea,
caerse socialmente es caerse para arriba, de algún modo, ¿no? Porque las terrazas se llenan de viviendas improvisadas, ¿no? Y se llenan de gente desocupada, que pasa a habitar en las terrazas de los edificios, ¿no? Pero sí, justamente la noción de precariedad permite justamente expandir, ¿sí? Expandir estas formas y pensar en, si hay que poner un nombre, yo diría de agenciamiento, ¿no? De encuentros, ¿sí? De encuentros muy difusos entre rasgos o elementos que se juntan por rasgos preindividuales, no le podemos poner del todo nombre, ¿no? Pero no por preindividuales dejan de ser sociales, ¿no? Preindividuales, pero no presociales. En todo caso, sí, hay otra lógica ahí de las alianzas entre cuerpos, ¿sí? Hay otra lógica que revisan e intervienen e interrumpen de algún modo, ¿sí? Los órdenes de cuerpos tradicionales, ¿sí? Pero esta idea de que una sociedad es un orden de cuerpos antes que nada, ¿no? Me parece que está muy en primer plano en los textos, y justamente la categoría de vida, no de realidad, ¿sí? Es la que permite justamente señalar, ¿sí? este orden que se politiza, ¿sí? Y que los textos politizan. Cuando hablan de sexualidad, cuando hablan de enfermedad, cuando hablan de trabajo, ¿sí? Cuando hablan de afectar y ser afectado, ¿no? Me parece que ahí es donde tuve que aprender, de algún modo, a trabajar con estas configuraciones no centradas, ¿sí? En un personaje, ¿sí? En un territorio con límites precisos, ¿sí? O en un espacio institucional, ¿no? Una escuela, una cárcel, etcétera, ¿no? Como están otras literaturas contemporáneas de estos textos. Bien, ¿alguien de afuera? Ahí hay un chat, ¿no? Levantó la mano, creo que Sandra, o un comentario de Álvaro había. También Bel parece, ¿no? Ah, bueno. Y Gaby, bueno, todos. Creo que estaban Álvaro, Sandra y Gaby en ese orden. Ok, después yo. Me parece que Sandra había levantado la mano antes que yo. Bueno, Sandra, entonces. Bueno, ¿qué tal? Bueno, me encantó Fermín, qué lindo. La verdad que una alegría bárbara escucharlos y participar de esto y verte ahí presente, aunque nosotros no podamos estar. Y bueno, interesantísimo, la verdad me encantó. No, y quería un comentario nada más. Pensaba en esto porque me enganché mucho con esto de la cualidad anticipatoria, ¿no? De estas ficciones, que es un poco lo que postula también el corpus que vos, digamos, la construcción de tu corpus. Y pensaba, bueno, si esa capacidad anticipatoria en realidad también es el signo de los grandes realistas, ¿no? De los grandes realistas, en el sentido, es lo que Lukács lee en Balzac, esa capacidad, digamos, del escritor de captar las fuerzas latentes de la sociedad, ¿no? Las del capitalismo, la montante del capitalismo, o esa capacidad para captar las fuerzas latentes en arte, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, es como también un signo de los grandes realistas, no del realismo costumbrista, verosímil del presente, sino ese escritor que capta las fuerzas latentes de una sociedad. Lo que pasa es que, claro, en ese realismo, ese gran realismo, que se amasa también en una ambición, ¿no? Digo, tomo los términos viejos ya, pero me parece que pertinente en este caso de Lukács. Claro, esa captación, esa visión se traduce en el relato de una forma, ¿no? El ascenso y caída, ¿no? A través de un personaje, ¿no? Entonces, bueno, justamente, digamos, me parecía como interesante para pensar, vos hablás, no es realidad sino es vida, pero bueno, pensar, digamos, en esa transformación de la realidad en vida, tal como vos la proponés, y pensar entonces en esta nueva forma de visión anticipatoria, ¿no? En la cual
esa huida de la forma en realidad se percibe más que en las novelas en particular, en la forma de composición del corpus que vos planteás, ¿no? Es como si esa sería como una anticipación, una visión anticipatoria, digamos, que no se traduce en el relato de ascenso y caída, digamos, que con la que el realismo, el gran realismo clásico traducía, digamos, esa captación de las fuerzas latentes de la sociedad. Entonces me parecía como interesante situar, digamos, esas dos formas de visión anticipatoria, ¿no? Eso, por un lado, digamos, y pensando también porque, en el sentido de que vos hablabas de huir de la forma y al mismo tiempo me parece que cuando vos planteas que ese género se cierra, digamos, bueno, también hay como una suerte de trazado, digamos, de un corpus, ¿no? En el que, digamos, pensar ese corpus como composición de relaciones, ¿no? También lo que vos decías que se ve en las novelas, bueno, pensar el corpus mismo que vos planteás como composición de relaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, un comentario nada más que me encantó cuando comentaste que trabajaste con esas novelas que habías leído cuando estudiaba en los 90, que los leías sin entender, que capaz que ahora te resuenan, porque en realidad leyendo la introducción pensaba todo el tiempo, bueno, me resuena a mí ahora Deleuze, ¿no? Que era lo que yo leía en los 80, en los 90, que no, en los 90, no en los 80, yo leía en los 90 sin entender mucho, y es como que ahora en lo que vos planteabas veía como una suerte de reactualización, retraducción de Deleuze, ¿no? Para leer este presente, ¿no? Y eso... Bueno, gracias. Qué lindo, gracias. No, mirá, conoces el trabajo de Sandra y es algo para mí un movimiento genial que fue justamente a propósito de Aira y el realismo, fue tomarse en serio a Aira, digo, nos enseñó a decir, bueno, esto hay que leerlo en serio, cuando Aira dice que es lucasiano, ¿no? Y quiere leer a Balzac, ¿no? Y dice, bueno, en vez de entrar a la discusión si es realista o no, dije, bueno, pues voy a tomarme en serio lo que el escritor dice de sí mismo, ¿no? Y ver qué pasa con esto, ¿no? Sí, pero fíjate, no sé si está de acuerdo. Me parece que la idea de Lukács, la idea de detalle, ¿no? Y que es inseparable de la idea de perspectiva, ¿no? Y la idea de detalles esenciales respecto a detalles secundarios, etcétera, ¿sí? Remite a un modelo de lectura de la realidad donde se trata de lo objetivo, hay algo objetivo ahí. Obvio, sí, ¿Sí? claro. Es objetivo y la literatura introduciría una perspectiva ética, digamos, ¿no? Claro, y una estructura dramática, épica. En esa Claro. capacidad de nombrar y señalar y separarlo, ¿no? Lo esencial de lo secundario, etc. Pero eventualmente sin literatura, ¿sí? Sin necesidad de literatura, ni siquiera sin necesidad de militancia revolucionaria, ¿no? Esa realidad iba hacia una transformación, iba hacia la revolución, digamos, ¿no? Porque había ya señas objetivas en el aire, digamos, ¿no? Me parece que lo que yo trataba de nombrar como señales de vida no tiene, digamos, esa direccionalidad, ¿no? Es decir, no hay un relato oculto que la literatura vendría a señalar, ¿no? Como progresión histórica, ¿no? Porque en el corpus yo encuentro figuras muy ambiguas, ¿no? Claro. No están definidos estos, no sabemos para dónde va esto, digamos, ¿no? No sabemos si un Pichi es un personaje disidente, ¿no? Si hay una potencialidad revolucionaria, ¿no? O si no hay un Pacho, ¿no? Como Mi vida afuera, ¿no? El Pichi que aparece en Mi vida afuera vota a un fascista, digamos, ¿no? A Aldo Rico vota. Digo, Sí, o las chicas de la prueba, también. exacto, ¿no? Digo, me parece que hay toda una ambivalencia, ¿no? Una ambivalencia que pone al escritor en el lugar de la construcción, ¿no? No hay simplemente alguien que sigue las huellas del cambio que necesariamente, por una concepción de la historia, va a ocurrir, ¿no? Sino que hay una indeterminación ahí que trataba de resolverlo con la idea de formas de vida. Bueno, esto es lo que crea, ¿sí? Son formas de vida, pero insisto, hay una carga de ambigüedad y de ambivalencia, ¿no? Que vuelve a estos textos, ¿sí?
de algún modo, yo no me apresuraría, ¿sí?, a ponerlos en el plano de hacer un esquema de oposición muy simple o muy dicotómico, ¿no?, entre una literatura que, por el solo hecho de enunciar, ¿sí?, la vuelve rupturista o la vuelve de algún modo disidente, etcétera, ¿no? Me parece que hay mucho coraje, de hecho, en estas escrituras que trabajan con lo indeterminado, ¿no?, con lo que está abierto. Quizás ahí donde Sí, excelente, lo pensé, buenísimo. lo pensé lo que decías, ¿no?, a la hora de releer a Lukács, ¿no? No, pero yo no lo decía como para decir que era lo mismo, al contrario, sino para marcar el contraste, digo, cómo esa misma figura se transforma totalmente en este coyuntura y en este corpus. Lo que está No, me bueno, encantó lo que dijiste. está bueno lo que decís porque también cambia el modelo de emancipatorio, ¿no? O sea, ya una emancipación ya no se puede recostar Exacto. en la fuerza de la historia, Exacto. el relato de la historia. Muy bueno. Una emancipación está hecha de contingencias, ¿no?, de confluencias, de encuentros azarosos, ¿no?, que se puede hacer y deshacer en cualquier momento, ¿no? O sea, es una especie de revolución sin revolucionario, ¿no?, en el sentido es que el revolucionario le daría una perspectiva, una finalidad, una organización, ¿no? Revoluciones sin día después, por decirlo de algún modo, ¿no? Digo, las nuestras. Álvaro, y creo que Gaby y Luz. Y Belén. Bien, bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, celebro que las señales de vida de un foro presencial con personas de carne y hueso y que empecemos a salir de esta pesadilla, como dijo Aira justamente, ¿no?, recientemente. Mis comentarios con respecto a la introducción, bueno, coinciden con todos los que dijeron antes. La verdad que disfruté muchísimo de leerlo. Pero para retomar algo que señaló Sandra, cuando leí la introducción esta mañana, y ya le hice algunos comentarios a Fermín en privado, un poco me gustó muchísimo la elocuencia con la que vos desarrollás, digamos, todo el planteo del libro, y creo que suena muy convincente, realmente muy convincente para los lectores que conocemos esas obras a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo construís de algún modo una especie de género, ¿no?, que podría estar dado, podría haberse terminado, ¿no? Que es algo que yo mismo no tenía demasiada conciencia de eso. Porque la realidad es que algunos de los libros que vos trabajás, a mí El aire me parece una novela extraordinaria, que siempre quiero volver a ella y la tengo siempre presente en mi memoria, y también Los pichiciegos, pero son libros que en realidad hablan. El neoliberalismo todavía no había comenzado en ese momento, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo un poquito, me gustaría que hablaras un poco más sobre el neoliberalismo, porque una de las cosas que me sorprendió al leer la introducción es la escasa, las pocas notas y la poca presencia de teoría, digamos, explícita, ¿no? Solamente vi, según recuerdo, a Lazzarato, ¿no?, que es un autor, digamos, más contemporáneo y alguien que trabaja sobre el neoliberalismo casi en términos mucho más coyunturales, y Boris Groys. Pero en realidad toda la introducción habla de neoliberalismo básicamente en una sede literaria, ¿no? Me intriga un poco cómo sigue el libro, cómo van a seguir los otros capítulos, y en los otros capítulos vas a incorporar un poco más de, digamos, de bibliografía que hable sobre el neoliberalismo, que es un fenómeno más que literario, es un fenómeno económico, ¿no? Social, cultural, y quiero decir, ahí hay autores que han trabajado sobre el neoliberalismo, incluso en sede literaria, ¿no?, como Sánchez Prado, como Héctor Hoyos, que quizás aparecen mencionados en los capítulos siguientes. Y también pensaba, cuando te escuchaba, en la cuestión de las ruinas, pensaba en un libro como Un arte de hacer ruinas, de Antonio José Ponte, que también es un libro que habla sobre esa vida precaria y sobre la ruina, en un contexto que no es neoliberal, digamos, ¿no?, que es el contexto cubano, ¿no?
Entonces, un poco mi pregunta va, digamos, me parece que la introducción es realmente sumamente convincente en cómo vos armás ese corpus de relatos, de narraciones, que están, muchas de ellas tienen esa condición proléptica, como decía Sandra, anticipatoria, porque hablan del neoliberalismo cuando el neoliberalismo puro y duro todavía no había comenzado, además de los ciertos matices que hay, ¿no? Porque sabemos que Chile tiene una estructura neoliberal muy robusta y casi sin fisuras durante muchos años, pero en Argentina la situación es un poco más oscilante, creo yo, ¿no? Sin ser economista. Entonces, bueno, un poco la pregunta va por ese lado, digamos, por digamos, el andamiaje teórico del libro en su conjunto, dado que esta introducción no exhibe demasiadas fuentes secundarias más allá de Lazarato y Boris Groys para reflexionar sobre el neoliberalismo, no solo en sede literaria, sino también en una sede, digamos, social, económica, etc. Y también tiene que ver con la lógica del libro, que ya que puedo decir, lo puedo incluso hasta revisar todavía, ya aprovechando que está en la etapa de corrección, pero no, el libro, bueno, algunos lo ojearon, ¿no? Tiene un aparato de citas pesado, por decirlo de algún modo, ¿no? Así que la idea del prólogo también era no espantar lectores, ¿no? Y que también tiene que ver con los títulos que dijiste, Edgar. Digo, yo estaba pensando en un lector, no voy a decir no académico, porque eso no es un mito de los suplementos culturales, digamos, ¿no? Sí, pero sí en diferentes lectores o en diferentes niveles, ¿sí? de escritura, que deje más o menos conforme a un lector académico que lee de alguna disciplina, pero que no se lea ni de una sola disciplina y de un solo registro, ¿no? También para un lector de literatura, ¿no? Eventualmente, para eso entonces está... Para un escritor. Para un escritor, sí, claro. Digo, para eso, ahí lo pensé justamente, que esta carga conceptual que realmente aparece en las notas al pie, ¿no? Quedara agujereada, ¿sí? Por una escritura medio fragmentaria, títulos, poder entrar por cualquier lado al texto, ¿no? Digo, no sé si iba a pasar eso, al menos era mi deseo, ocurrió en mi deseo a la hora de escribir. Y el prólogo también, entonces, tuvo que ver con una nota más ensayística, tal vez, ¿sí? Que en el cuerpo del texto y a lo largo de los capítulos no aparece. Es más, quise limpiarme un poco, ¿no? de un párrafo lleno de citas y dos notas al pie, ¿no? O sea, quería justamente limpiar un poco la escritura, ¿sí? de ese sistema de interrupción que tiene que ver con la cita, que por un lado me permite decir, pero por otro lado también interrumpe, ¿no? Y de notas al pie. Dicho esto, es cierto que, y esto tal vez es deliberado, que básicamente lo que pensé, el subtítulo del libro, si es que avanza en la edición, es literatura y neoliberalismo. ¿Sí? Se haga de vida, literatura y neoliberalismo. Sí, efectivamente, no hay una definición económica, una noción económica del neoliberalismo, ¿no? A lo largo del libro. Más bien, en principio es una economía subjetiva, ¿no? Lo que pensé es que justamente la intervención de la literatura es qué tipo de sujetos produce o qué tipo de individuaciones, ¿sí? Qué tipo de territorios, qué tipo de espacios, qué tipo de temporalidades produce el neoliberalismo, ¿no? Porque ese es el ángulo. ¿Sí? Ese es el ángulo donde yo podría decir algo, ¿sí? Más o menos sostenido en materiales literarios, ¿sí? Más o menos que complemente lo que la sociología, la ciencia política, la filosofía política está haciendo por sus propios medios, ¿no? Me parecía ahí que quería mantener la literatura como cierto ángulo, ¿no? Como cierta perspectiva sobre un fenómeno, ¿sí? Que, insisto, me parece que no es estrictamente social
estrictamente económico, sino que también hay una cosa, un aspecto subjetivo que la literatura sí podía poner en foco. ¿Sí? En ese sentido, la bibliografía, de un modo que hay, o refiere justamente a las economías subjetivas del neoliberalismo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Tal vez ahí yo tengo, o tal vez te lo estoy diciendo porque no sé qué hacer, o no sé escribir, ¿sí? En el registro de la filosofía política, por ejemplo, ¿no? Y esto fue un modo justamente de pasar por encima de eso, ¿no? Pero me parecía que también lo que podía llegar a decir en ese nivel era inocuo, ¿no? Lo que yo puedo decir a esta altura del realismo como, ¿sí? como discurso estatal, ¿no? O como economía, iba a terminar siendo una caja de resonancia y de repetición de gente que lo ha hecho mejor que yo, ¿no? Eso. Así que bueno, ahí también asumo un límite. Y es cierto, y retomo también Sandra lo había dicho, ¿no? Es cierto que tal vez lo que yo llamé un poco amorosamente cierre de un tipo de texto, ¿no? Quizás suena un poco ampuloso y tiene más que ver con justamente la construcción de corpus y pensando en un libro o eventualmente en una tesis, ¿no? Abrir es fácil en algún punto, ¿no? Me parece que también un objeto hay que poder cerrarlo, ¿no? Digo, hay un problema con los finales de vuelta, ¿no? Que yo generalmente pienso como serialmente, tal texto que me envía otro, que me envía otro, que me envía otro, y si no lo paro en algún lugar, ¿no? No termina diluyéndose lo que empezó como una intervención, ¿no? Pasó en el tiempo. De hecho, yo este libro lo empecé cuando el liberalismo era una cosa del pasado. Después tuvo Macri, o sea que se volvió contemporáneo, ahora volvió y creo que cuando se publique va a volver, digamos. Nunca se fue. Si es que se fue en algún momento, ¿no? Gracias, Gaby, ¿no? Y Gaby, y Luz, y Vero. Bueno, nada, gracias, Fer. La verdad que siempre un placer escucharte. Tengo como una pregunta breve, y nomás como invitación a que sigas como elaborando un poco, haciendo eco de lo que traía Sandra. En un momento de la presentación, hablando del corpus, dijiste, no sé si llamarlos novelas, ¿no? Entonces, mi pregunta, o más que pregunta, es como invitación a que hables un poquito más sobre la cuestión del género, del género novela, de lo novelesco, ¿no? Y de esa especie, tengo la impresión, por lo que dijiste hoy, pero también por algunas partes que leí, de que vos ves este corpus como una especie de momento transicional, o un momento, no sé, transicional es muy fuerte, es un umbral del género, de la novela como tal, ¿no? ¿Y qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la novela? ¿No? Porque a mí me gustó tu frase porque yo en ningún momento, mirando el corpus con el que vos trabajás, dudaría de que se trata de novela, digamos, ¿no? No tengo la duda sobre el género, ¿no? Pero ahí, por eso me gustaría como escuchar por dónde viene tu propia excitación, ¿no? Y cómo pensar la cuestión de la novela ante este derrame de la forma, estos agentes, ¿no? No humanos o no individuales, ¿no? Ese protagonismo del ambiente, de lo atmosférico, que me parece que es uno de unos puntos muy fuertes de tu argumento. Pero eso, invitarte a hablar un poquito de la novela, y cómo la estás pensando, en una secuencia, incluso quizás pensando lo que viene después del corpus que mirás, porque puedes decir, bueno, por ahí estamos leyendo la no ficción, estamos leyendo el archivo, pero ciertamente la novela también siguió, quiero decir, también leemos a Cabezón Cámara, también leemos, no sé, la novela está ahí, y por ahí novelas muy novelescas, digamos, ¿no? También. Entonces, nada, preguntarte por la cuestión de la novela, ¿cómo la pensás acá? Porque es además una cosa que a mí me obsesiona bastante. Sí. Eso. Sí, quizás fue un abutado o algo así, ¿no? Pero en principio, Sandra hablaba de Deleuze, ¿no? Me acuerdo esa definición que da Deleuze de la nouvelle, ¿no? Y la temporalidad, ¿no? El cuento que cuenta algo que
el cuento es una... Primero, la diferencia entre novela y cuento no es cuantitativa, no tiene que ver con el número de páginas, ¿no? Hay una cuestión que se lee en la temporalidad, ¿no? Un cuento cuenta algo que pasó, ¿no? Por eso se trabaja desde el final del cuento, ¿no? En un cuento algo pasó, ¿no? Y lo que diferencia la novela del cuento no es el número de páginas, sino que está en discusión si pasó algo, ¿no? Una novela de Henry James o de Onetti se define en torno a algo está pasando, ¿no? Entre signos de pregunta, ¿no? ¿Está pasando algo, ¿no? Es decir, hay algo ahí que está ocurriendo, no se puede nombrar, ni siquiera se puede definir como acontecimiento, ¿no? Que está produciendo efectos, ¿no? Y la novela, dice, es un género que mezcla estas dos temporalidades, ¿no? Me parece que yo encontraba ahí una interrogación del estatuto de acontecimiento. Che, ¿estará pasando algo acá, no? ¿No? Sin la certeza, ¿sí?, de que algo pasó en forma definitiva, ¿sí? En forma definitiva. Y primero, eso me apartaba un poco de la narración en el sentido fuerte del término, ¿no? Ya salgo de la clasificación, digamos, del en cuento, novela y novela, ¿no? En todo caso, salgo de si la novela es la historia de alguien o de algo, ¿no? Acá eso se diluía en una interrogación del acontecimiento. ¿Qué está pasando? ¿No? Y bueno, voy a escribir para tratar de definirlo, ¿no? Para tratar de demostrarlo. Eso me parece que, en algún sentido, ¿sí? No sé si termina con la forma novela, ¿no? Pero en todo caso la disuelve como o al menos en su temporalidad narrativa, ¿no? En su sistema de causalidades narrativas, ¿no? La causalidad narrativa se afloja, se deshace, se disuelve, ¿no? Pasamos a otro tipo de lógicas, ¿no? Quizás ese es el retorno de motivos, la acumulación, ¿sí?, de señales, ¿no? O de elementos, ¿no? Es decir, hay otro trabajo con la temporalidad que lo separa de, quizás estoy jugando sucio porque estoy dando una definición de, ¿no? En realidad, una novela de Saer o una novela de Pilia no es texto tampoco, digo, que estoy diciendo, ¿no? Estoy reduciendo mucho, ¿sí?, una novela que la defino justamente como una linealidad, ¿sí?, donde priman las relaciones causales, básicamente, ¿no? Me parece que entra una serie de materiales, porque incluso, qué sé yo, incluso en La Virgen Cabeza, que es una de las más novelescas, ¿no? Uno de los textos más novelescos del corpus, hay toda una dimensión ahí del archivo, de la crónica, ¿no? Hay una discusión entre los personajes acerca de qué estás escribiendo, ¿no? Si es una biografía. La narradora, la periodista, dice, bueno, esto no puede ser, esto no se sostiene, me voy a poner a escribir novelas, dice al final. Porque estar escribiendo una biografía media con tu esposa, dice algo así, ¿no? Me deprime, voy a empezar a escribir novelas, dice, ¿no? O sea, lo que estamos leyendo no se define en los términos de la narradora, de una de las narradoras de Cabeza en Cámara, como novela, ¿no? De escribir ficción, dice, o algo así. Me parece que hay una serie de materiales que hoy leemos desde la no ficción, ¿no? O desde el archivo. Bueno, pienso en el libro de Luz sobre Schaeffer, ¿no? Y Aira, ¿no? Pero me acuerdo sobre todo del momento de Schaeffer, ¿no? De toda esa zona, ¿sí?, que la tiene muy pensada, muy reflexionada, ¿no? También en la crítica, Sergio Schaeffer, ¿no? Este escritor que no inventa nada. Eso, ¿no? Escritores que no inventan nada, ¿sí?, que captan, ¿no? O más bien ponen en juego cierta capacidad de dejarse afectar, ¿no? Me parece que eso los separa, ¿sí?, o los pone a cierta distancia, que tal vez puedan rápidamente desmentirme, ¿no?, de la novela como invención, ¿no? Como invención. Acá me parece que hay, ¿sí?, lo que está en primer plano es esta porosidad o esta capacidad, ¿sí?, de dejarse afectar de una serie de escrituras, ¿sí?, que son trabajadas por estos materiales que no terminan de
estabilizarse o organizarse en torno a un personaje, ¿sí? En torno a un espacio, ¿sí? Más o menos limitable, ¿no? Es decir, lo que definiría, y pobremente tal vez, ¿no? Pobremente, una novela en el sentido más tradicional del término, ¿no? No sé si dije algo, ¿no? Por mí una cosita más que nombraste en un momento de composición, la cosa de la baja intensidad, porque también me pareció que... Baja visibilidad. Sí, pero también en un momento hablaste de intensidad Sí. y me parece que nada, yo lo pensaría también junto a eso, en el sentido de que hablaste en momentos no hay grandes heroísmos, no hay como también como una noción de poca acción, ¿no? Pienso también en línea con un poco algo de lo que emergía en el llamado en ese momento nuevo cine argentino, que son como Totalmente. relatos que no avanzan, cuerpos que tampoco no parecen tener ninguna Totalmente. Yo decisión. creo que fue el nuevo cine argentino, me parece que avanzó mucho más a nivel crítica. Me parece que la crítica al nuevo cine argentino hizo con el nuevo cine argentino algo, ¿sí? Entonces estoy pensando en Rechman, ¿no? En figuras que filman y escriben también, ¿no? Pero me parece que hay ahí algo, ¿no? Que está en el nuevo cine argentino, ese personaje que registra, ¿no? La percepción, ese aparato de percepción, ¿sí? Que eventualmente es secundario, que no está subjetivado en alguien que piense y reflexione, ¿no? Más bien el registro, ¿no? Que usa el nuevo cine argentino para captar algo, ¿sí? Estoy pensando en los climas de Lucrecia Martel, ¿no? En La Ciénaga, ¿no? No sé, como una película muy de sus años, ¿no? O en esta desafectivización que tienen los personajes de Redman, por ejemplo, ¿no? Que al mismo tiempo lo vuelve como una especie de lienzo blanco sobre el que se imprimen todo tiempo imágenes, ¿no? Me parece que hay algo ahí en una tensión con el nuevo cine argentino que en algún momento marco, ¿no? Y que leo en críticos del nuevo cine argentino como Gonzalo Aguilar, como Bien Sanderman, ¿no? Que en algún momento están citados porque justamente me viene bien cosas que están trabajando ellos a propósito del nuevo cine argentino, ¿no? Y respecto a la anticipación, fíjese que Pichiciegos, vos decías Álvaro que empieza un poco antes, ¿no? Pero claro, se viene Thatcher, o sea, Pichiciegos también, ¿sí? También está y de hecho hay literatura en Inglaterra, ¿sí? Y hay crítica en Inglaterra justamente que piensa Malvinas como plataforma de lanzamiento del neoliberalismo de Thatcher, ¿no? De algún modo, Malvinas fue eso, ¿no? Y para todos, ingleses y argentinos, se nos viene ¿no? Se viene el neoliberalismo, se viene la flota inglesa, se viene el neoliberalismo, incluso para los ingleses también, ¿no? O el aire como una niebla anticipatoria, pero que Shakespeare escribe en Venezuela, ¿no? O sea, esta latinoamericanización de una ciudad que no termina de ser Buenos Aires, también tiene que ver con este trabajo, ¿no? del medio de localización que hace Shakespeare, ¿no? Que escribe sobre Buenos Aires ¿sí? desde otra metrópoli latinoamericana, en Caracas, ¿no? Que eso produce, ¿no? un espacio desterritorializado de algún modo, ¿no? Muy interesante y que tiene que ver, me parece, con esta poder de anticipación, ¿no? De cosas que la realidad política, digamos, ¿sí? Cristaliza unos años después. Sí, bueno, como te dije a la tarde, me encantó la introducción, me pareció súper, y además con materiales a los cuales les tengo mucho cariño por esto, ¿no? Con el aire y con la prueba particularmente. Y un poco, bueno, mi pregunta un poco también iba hacia el lado de Sandra, ¿no? Porque, bueno, compartimos esta cuestión de haberlos trabajado desde el realismo o en ese diálogo con una tradición realista. Y en realidad
por ahí como una pregunta que yo me hice después de trabajar con estos materiales, ¿no? Que igual, digamos, yo también trabajaba con Brasil, ¿no? Que, digamos, yo, cuando trabajé con esto, ¿no? En el último capítulo del libro, que trataba de analizarlo a través de la biopolítica y a través de la cuestión de los cuerpos basura, ¿no? Y de toda esta cuestión, y de cómo esto, a través de los restos materiales, se podía pensar en una crítica a un humanismo, ¿no? Pensaba recién cuando te escuchaba en esta idea de el punto de partida es la literatura que sabe algo, ¿no? Y que por supuesto es algo, digamos, si vos lo tomás como una crítica a esta idea del fin de la historia, ¿no? Y como si y la crítica al arte crítico. Pero también hay otra crítica al arte crítico, que no sería tan de derecha, por ponerlo mal y pronto, que sería una crítica a una tradición humanista, ¿no? Que viene del arte crítico y a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta crítica que venimos haciendo desde las vanguardias en adelante, que igual no logramos criticar del todo, ¿no? Digamos, no logramos salir de este humanismo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si vos, porque como no leía el resto también, ¿cómo encontrás ese lugar del saber de la literatura, ¿no? Que vendría un poco a oponerse a ese, ¿no? Digamos, porque toda la tradición de la vanguardia también sacó esta cuestión de las señales, ¿no? Digamos, que el concepto de vida te parece que hay algo ahí que, porque me parece que es muy potente la vida ahí, ¿no? Entonces me parece que si puedes elaborar un poco más cómo ese concepto de vida, ¿no? Nos saca un poco de, no sé si es por ese lado, pero digo, no sé, como de este lugar, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy preguntando, ¿no? Pero, en realidad, más bien, te escuchaba y pensaba... Sí. No, primero dos cosas. Claro, vos en tu libro trabajás a Noll también, ¿no? Claro, claro. Siempre me parece que un crítico siempre tiene hay un punto secreto, hay un secreto. Un crítico tiene siempre un secreto que define mucho el lugar en el que lee, que en muchos momentos era Noll, sobre el que, bueno, no me autoricé a escribir o no me permití escribir, ¿no? Pero por muchos momentos, muchas cosas que digo a propósito de tal o cual autor del corpus, autora del corpus, la digo pensando en Noll, digamos, Claro. que no me... Está bueno eso. pero bueno, a mí me parece que es, por ejemplo, lo que le pasa a Ludmer con literatura posautónoma, que no puede hablar de Aira, de todo eso, ¿no? Porque no puede decir Aira, porque Sandra le había dicho todo, o sea, entonces, bueno, ahí no puedo hacer nada con Aira, y no lo nombra, pero también es el punto secreto, digamos, ¿no? Pero bien que contaba en los cursos. ¿Ah, sí? Ok. Pero bueno, no, y a propósito de esto, sí, y bueno, ya que pareció reivindicar a alguien como Josefina Ludmer, Claro. y ahora hay una tradición de la teoría argentina, por llamarla de algún modo, ¿no? Que trabaja a partir de los textos. O mejor dicho, cierta especificidad de la teoría literaria argentina que hace teoría a partir de los textos literarios, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? Cuando decía, bueno, la crítica de la tradición, la crítica de la tradición crítica, digamos, ¿no? De esa enunciación del crítico, fuerte del crítico, ¿no? Versus ese trabajo sobre los textos, ¿sí? Sobre los textos. Ya leímos de otra manera, no sé si puedo seguir. ¿Cuánto tiempo más puede durar ese tipo de trabajo sobre el detalle, sobre el texto, ¿no? Sobre el material? Yo pertenezco a ese modo, me formé en este modo de leer, digamos, ¿no? Que me parece un modo de hacer teoría en Argentina, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en Argentina, donde
y que al mismo tiempo la vuelve muy legible, ¿no? Es difícil saltar fronteras de literatura nacional, ¿sí? Cuando trabajamos tan pegados a un texto, ¿no? Esto tiene que ver con un poco con cuando algo decía, bueno, ¿dónde está, dónde está la teoría neoliberal, ¿no? Bueno, en realidad es lo que los textos está a partir de los textos que estoy leyendo, no es el trabajo de ir a leer teoría neoliberal y traerla a los textos, sino más bien al revés, ¿no? En todo caso, bueno, ir al encuentro o no, digamos, de algunos textos, si necesito eventualmente, pero a partir de los procedimientos, ¿sí? que lee la teoría o que lee la crítica, que lee procedimientos, que lee materiales, ¿no? Si a la hora de qué sabe la literatura, ¿no? Ahora decir, bueno, ¿y cómo sabe o por qué medio sabe? Bueno, sabe por procedimientos, sabe por materiales, sabe por configuración de afectos, sabe por percepción, por construcción de percepciones, sabe por construcción de memorias, ¿no? Digo, me parece que ese es el campo, ¿sí? Este es el campo que no sé si sería salir de la crítica. Me gustó mucho, ¿no? También pensar cómo, digamos, me gustó al leerla, volver a ver cómo estos textos que conozco tanto porque trabajé, al ponerle siempre, ¿no? Y es como la maravilla de lo que hacemos en realidad, como reivindicar, ¿no? Porque digo, al ponerle otro concepto, que es el de vida, en lugar del de lo real, ¿no? Bueno, se lee diferente, ¿no? Y por ahí hasta hay una manera hasta parecida, ¿no? Porque cuando yo te escuchaba decir hacer realidad y no representar, bueno, es parte de lo que yo, Sandra, digamos, trabajamos con ciertas cuestiones de realismo más contemporáneo, pero sin embargo, tu lectura a través del concepto de vida ilumina otras cosas que no se permiten si no lees desde ese lugar, ¿no? Entonces, nada, está bueno como, es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero como cada texto puede seguir siendo leído, ¿no? Y bueno, y nos dice de vuelta a otras cosas, ¿no? Sí. Nada, me encantó eso, como volver a... Sí, o que quizás todo texto tendría un punto de no leído, sí, exacto, claro. Que sería la crítica que viene, ¿no? O sea, el porvenir de la crítica tendría que ver justamente con partir de lo no leído, ¿no? De lo no leído de un texto, ¿no? No sé, estar leyendo Pitiquio con cierto aparato y perspectiva y coyuntura política, ¿no? Donde les toma lección a estos jóvenes radicales que no saben historia. Bueno, claro, está leyendo desde un lugar, no sé cuánto te podías correr de ese sistema de lectura, ¿no? Para ver que y esos chicos jóvenes no son Franja Morada, digamos, ¿no? No son la política joven, digamos, de los años 80, digamos, no son otra cosa, ¿no? Pero eso también es cierto que se puede decir justamente en relación a otras coordenadas, ¿no? A otra coyuntura, ¿no? O en todo caso, reivindicar un poco la lectura coyuntural del texto. Hay una última pregunta, creo, de Vero, que no... Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fermín? Hola. ¿Cómo va? Mira, yo creo que un poco lo que yo te quería decir se estuvo diciendo, pero un poco levanté la mano cuando habló Álvaro, porque Álvaro habló de este modo de escribir la crítica, que tal vez no, el aparato crítico no era visible, y yo justamente cuando leía la introducción, y también miré el índice con mucho interés, porque me parece que el índice refleja de alguna manera la estructura, lo que yo leía es como una pretensión, no sé si deliberada o no, de hacer de esto, a ver, anoté algunas cosas, como cierta torsión al género crítica, ¿no? Y veía como la idea del ensamble, vos hablás de una pretensión de no sistematicidad en la introducción y hablas de cartografía, ¿no? Y yo lo que pensaba era, bueno, si la crítica se escribe a modo de cartografía, y mirando tu índice, yo lo que veía en el índice era, bueno, justamente el mapa, las agencias, y en un modo de escribir lo que estás diciendo, y también de forjar nuevos lectores de crítica. Yo, no sé, estoy tratando de escribir mi tesis, y yo te leía,
y trabajo acá con mi marido al lado, y le decía, yo quiero escribir yo quiero escribir una tesis como la de Fermín, yo quiero escribir así, no sé si mi directora me lo va a permitir, pero que anda por ahí. Pero me parece que esta cosa de asistematicidad genera un nuevo sistema, y un nuevo sistema de escritura de crítica y también de abordaje de lectores de crítica. No sé si lo pensaste, yo lo veía también en Un desierto para la nación, con otro método, ¿no? Pero algo hay en tu forma de hacer crítica. No sé si lo pensaste, bueno, nada, te quería comentar eso y decirte que me encanta, que para mí es un modelo. Gracias. Lo pensé un poco, otro poco no, aparece, sale, se cruza mucho con lecturas que estoy haciendo en este momento, digamos, ¿no? Me acuerdo que en El desierto para la nación tenía que hablar de los vaqueanos. Y también había hablado de los vaqueanos, y la idea de un vaqueano era alguien que estaba en el medio, ¿no? Estaba entre la mirada científica, digamos, del viajero al que el vaqueano está guiando, ¿no? Y desde las intensidades, digamos, la llanura, etcétera, ¿no? Me parecía que tenía que estar en medio del libro eso, exactamente, ¿no? Entonces me tomé el trabajo de poner el capítulo sobre el libro tiene, no sé, 200 páginas, y los vaqueros están en la página 100, digamos, ¿no? Porque están en el medio de todo, digamos, ¿no? La idea de cierta dimensión performativa, ¿no? que tiene la crítica, o si querés, definida más como ensayo, ¿no? Es decir, hacer cosas con textos, hacer cosas con palabras, ¿no? Solamente conceptualizar y definir, ¿no? Sino también estar haciendo y mostrando al hacer algo con la escritura, ¿no? Y sí, es cierto, la idea de corpus es básicamente una idea de poner por delante de todas las conexiones y la libertad de las conexiones, ¿no? En ese sentido, hablar y teorizar una conexión es inseparable de hacer conexiones, ¿no? Y de multiplicarlas y de hacerlas proliferar. A ver, siempre y cuando te permitan escribir, ¿no? En todo caso, eso es lo que a mí me deja escribir, digamos, ¿no? Posiblemente hay personas que, no sé, un relato lineal o ir armando, ir llenando ir llenando un índice, por ejemplo, ¿no? Les funciona, ¿no? Yo tiendo como a dispersarme y, bueno, este tipo de configuración fue una especie de solución, la idea de constelar un poco los materiales, pero por encima de todo es la conexión la que me permite decir algo, ¿no? Si esta conexión no está, no podría seguir avanzando, ¿no? Pero creo que de eso también sobre eso teorizás, ¿no? Eso es lo que me fascina, como algo de la forma en la que escribís y lo que estás diciendo, que tiene que ver con esas conexiones, con esas latencias, con esa cartografía, ¿no? Y con cierta, si querés, torsión o flexión al género, a tu propio género y a la novela y todos los materiales que venís trabajando. Eso es como lo que más me entusiasma, digamos. Te agradezco. En la próxima reunión con alguno de los editores que no me contó, digamos, ir de tu mano, así agarrado. Yo no tengo nada para decir. Llevas, viste, la cita. Podemos mandar ideas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.